Muy bien. Déjame buscar lo que está por aquí perdido en el espacio. Vamos a abrir su Biblia, pues, en el libro de Habacuc. Vamos a estar enseñando Habacuc por 3 semanas. Habacuc es un libro de suma importancia. Ok. Vamos a ver, ¿quién recuerda algún versículo de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, un versículo de esperanza, un poema, un canto extraordinario que trae esperanza, que trae seguridad, que trae alegría. Dígame otro más, hay muchos más muy conocidos en la Biblia, muy conocidos. El justo por la fe vivirá, en el 2:4. ¿Qué más? Dígame más, hay muchos más. Dígame más. Les encanta esos textos que los animan, que les dan fortaleza, que los emocionan, ¿verdad? Dígame uno como, por ejemplo, muy limpio eres tú, Jehová, para ver la iniquidad de tu pueblo. ¿Eso no te gusta? Ok, eso no te gusta. ¿Qué más? Dígame otro más. Y la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Dónde está? En Habacuc. ¿Qué más textos favoritos? Aviva tu obra en medio en medio de los tiempos, Dios, aviva tu obra, despiértala. Extraordinario. Así que este libro está lleno de promesas extraordinarias. Vamos a orar. Antes de leer el capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, que vamos a predicar hoy. Padre, queremos reconocer una vez más tu soberanía. Tú eres fiel. Tú eres Dios soberano que gobiernas en el cielo y en la tierra. Sabemos que tú gobiernas en Venezuela. Señor, no importa lo que estemos viendo. Nosotros sabemos que tú reinas. Y tienes el control de esta patria. No solo tú controlas la vida de un país o de los países, las naciones, también controlas la vida de mi familia, mi vida personal. Señor, tú sabes los que están aquí. ¿Qué tipo de aflicción tienen? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué crisis tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué incertidumbres tienen? Tú sabes quién está en este lugar en esta mañana con un tipo de aflicción, de crisis, de problema, que está a punto de lanzar la toalla. Ya no puede más. Está agotada, está cansado. Señor, tú conoces la persona que está aquí con algún tipo de problema físico o espiritual, emocional, y está muy afligido. Señor, a veces oramos y oramos y oramos y oramos. Intentamos portarnos lo mejor posible, sin embargo, nada pasa, nada cambia. Entramos en conflicto, nos desesperamos. Nuestra fe se decrece, se degrada. Nos falla la confianza en ti. Padre, te pedimos que en esta mañana tu palabra no llegue vacía, sino que haga lo que tú has decidido que haga en este pueblo. Pueblo que necesita de ti. Padre, te necesitamos como individuos, como personas. Sin ti nada podemos hacer. Nuestra familia te necesita, Padre. Como familia, urgentemente te clamamos a ti misericordia. Padre, este país, tú sabes cómo está. Y todos los que están aquí sabemos que Venezuela es un país corrupto, un país violento, un país inseguro, un país donde hay necesidades, escasez, limitaciones, violencia. Padre, ten misericordia de este país. Tú sabes, Señor, que aquí está tu pueblo. Hay un remanente de tus hijos. Un grupo de tus hijos que te busca de corazón y que quiere sintonizarse con tu voluntad. Oh Dios, revélate a nosotros en este tiempo, para que podamos caminar no como necios, sino como sabios, entendiendo cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos
en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en esta hora que tu Espíritu se derrame y nos enseñe toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos que van del 1 al 11. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces así a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Tenga su Biblia abierta, por favor. Yo le agradezco que la siga con detenimiento, de tal manera que no se le vaya a ocurrir a usted decir que el pastor dijo algo que no está en la palabra. Todo cristiano alguna vez en la vida ha pasado por el conflicto de reaccionar contra Dios por algo que hizo Dios o por algo que no hizo. ¿Sí o no? Si usted no ha tenido esa reacción, bueno, a lo mejor no sé, no es cristiano. Pero todos pasamos por esa experiencia. Recientemente yo recibí la visita de un agente policial. Y él está en un sector de Caracas que no voy a mencionar en este momento. Y mientras conversaba, yo empecé a hacerle preguntas sobre su trabajo. Preguntamos. Y me dijo cosas que me dejaron afectado terriblemente. Cosas como esta. La policía en ese sector de Caracas visita las casas para ver si la hermana tiene su buen carro, su buen trabajo. Después le secuestra a un hijo, le siembra la droga. Y cuando la mamá, los padres van ahí a la policía, su hijo le encontraron droga, le corresponde 12 años de cárcel por tráfico de droga. Un inocente, una familia inocente, un muchacho inocente, acusado. Necesitamos para mañana 300.000 bolívares. Y borramos todo esto y aquí no pasó nada. Y ahí hay un departamento de un sector de la ciudad donde todos están corrompidos y por cada caso se reparten entre ellos y cada gente vive muy bien. 40, 50.000 diarios. A todos los malandros que atrapan, bueno, no 300, pero sí 50, 40, 30, entre 4 horas, entre 5 horas, llaman a la mamá, al papá, yo digo en familiar, tráeme 40.000 entre 4 horas y para afuera. Los malandros no hacen nada y con los inocentes les sirven la droga. Eso no es triste. Eso nos frustra. No frustra eso, hermano, no te da rabia.
Si se pasara así, agarra un hijo tuyo y te siembran drogas, y te dicen 12 años de cárcel, no hay remedio. Aquí está, va para el tribunal mañana. Hay 300.000 goles, estamos, eso queda borrado, aquí no pasó nada. Pero mamá, yo nunca hizo nada. Bueno, aquí están las pruebas. Es injusto, ¿verdad? Vieron que la prensa dice esta semana que Caracas es considerada la segunda ciudad más violenta del mundo. Usted vive en la segunda ciudad más violenta del mundo. Y dele gracias a Dios si usted no ha sido tocado. Dele gracias a Dios si usted está viviendo todavía en un ámbito de seguridad. Va a su trabajo, regresa, no lo han robado, no le han quitado nada, no han asaltado su casa, no lo han secuestrado. Tengo un amigo, un pastor amigo que ahora está con un infarto del corazón en un hospital. Que él no ha superado que el año pasado se entró en su casa, lo secuestraron a él, a su esposa y a sus hijos y los tuvieron horas amarrados. Quedó traumatizado, con mucho temor, con mucha angustia. Lo llevaron a un campo, lo amarraron allí, pero no solamente que le quitaron su carro, su dinero, lo amarraron allí, sino que mientras lo dejaron amarrado allí en ese árbol y le ponían la pistola en la boca, le decían, te vamos a violar. Y lo tuvieron ahí por una hora, no sé cuánto tiempo, amenazándolo, torturándolo, golpeando. Es difícil. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no escucha? ¿En este caso no estamos orando por esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así, no? ¿Cuánto pasamos por esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? A ver, me pregunté cuando un día pusieron 2 pistolas aquí, 9 milímetros, y fijaron un carro nuevo que tenía apenas 40 días comprado. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Es que acaso me estoy portando bien? ¿Y? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasan estas cosas en mi país? ¿Por qué en nuestro país? ¿Por qué no nacimos en Suiza? En Austria. ¿Está bien? En un mundo más seguro. Bueno, algunos se preguntan por qué Dios permite este gobernante. ¿Por qué tenemos este gobierno? ¿Por qué será? Ay, ay, ay. ¿Por qué esta injusticia? ¿Quién aquí no tiene preguntas? Si usted no tiene preguntas, no sé, debe estar a lo mejor en un estado de demencia. O está a punto de irse para el cielo, que está como en una nube. Pero el que tenga los pies sobre la tierra tiene que estar consciente de lo que pasa a su alrededor. Amén. No puede estar aquí, bueno, feliz y contento, como esas personas que cuando esos vagones que hacen los aviones en el aire, que así, y siguen durmiendo ahí roncando como si nada. ¿Has visto esa persona? Que después está pasando lo peor, ellos están durmiendo. Pero así cristiano, el mundo se puede estar cayendo. Emma dice, yo no veo periódico para no entrar en nada, porque yo estoy feliz sin saber nada. Pero si usted tiene los pies sobre la tierra, usted tiene que entrar en conflicto. ¿No es cierto? Usted debe responder, reaccionar. Usted no puede escaparse de esta realidad. ¿Cierto? Y en su conflicto también hay un conflicto con Dios. Hay una crisis de fe. Señor, ¿dónde tú estás? Eso no da tristeza, esa muchacha Mónica. No da tristeza la muerte de Mónica. ¿Es justo que muera una persona así? No es justo. A mí me debe importarse esa muchacha. Y su esposo, y su hija, una huérfana ahora. Me debe importar. Y esa era la misma batalla de Habacuc. ¿Se dio cuenta? Habacuc tenía el mismo rollo. Habacuc tenía el mismo problema. Debe ubicarlo con Habacuc. Si Dios es un Dios soberano y además es justo y bueno, lo mejor Habacuc se preguntaba, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y para colmo de males, en el caso de Habacuc, vamos dando cuenta en el texto de hoy, para colmo de males, Dios usa el mal
para conseguir su propósito. Este es la cabosa. ¿Ah? No solo que Dios parece que no hace nada, sino para colmo usa unos métodos que no me cuadran a mí nada. O sea que si yo le doy la gana de usar secuestro para que esté cintura este país, pues usa secuestro. Para que la gente busque a Dios. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Vamos a ver, pues vamos por la palabra. No hemos empezado todavía. No hemos entrado en el tema. ¿Cuál es el contexto que produce esta crisis en Habacuc? Escuche con atención. Habacuc realizó su ministerio desde el año 609 hasta el 597 a.C. Según el capítulo 1.6, los caldeos, que usted ve ahí, vea que dice los caldeos, o Babilonio, dicen otras versiones, era un pueblo cruel y violento, que primero estaba gobernado por el liderazgo de Nabopolassar, el primer emperador de Persia, que gobernó entre 625 y 605 a.C. Y este emperador destruyó a Nínive en 612 a.C., la capital de Siria, que era el otro imperio poderoso de aquel tiempo. Luego su hijo Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que gobernó entre el 605 y el 562, conquistó a los pueblos vecinos e invadió a Judá en 3 oportunidades, hasta que destruyó a Jerusalén en el año 586. En ese contexto vive Habacuc. ¿Qué había? Guerras entre los grandes imperios, pero la guerra no se quedaba por allá, sino que ellos vinieron e invadieron a Judá. Ponga atención. ¿Y cuál era la situación de Judá en ese tiempo? Después del avivamiento, en el tiempo del rey Josías, que gobernó entre el 639 y 609, si usted quiere, revise 2 Reyes 22 en adelante, sus sucesores hicieron todo lo que ofende a Dios. Oprimían al extranjero, al huérfano, a la viuda, había abuso contra los trabajadores, había enriquecimiento ilícito, había corrupción. Revise esos textos de 2 Reyes 23 en adelante, o revise Jeremías 22 y lea todo ese capítulo y se cuenta cómo era el contexto en ese tiempo. En otras palabras, Habacuc vivía en un estado de pecado y de conflictos bélicos por todas partes. La situación era política, militar, espiritual, de todo punto de vista. En conclusión, Nabucodonosor destruye a Nínive y el imperio sirio. Los egipcios asesinan a Josías, el rey bueno, esclavizan a su sucesor, que era Joacás, y lo obligan a Judá a pagar tributo. Luego los egipcios son derrotados y Nabucodonosor toma el control del mundo en aquel tiempo. ¿En qué condición estaba Judá? Esclavos. Pero no solamente estaban esclavos, sino estaban llenos de pecado. Se maltrataban unos con otros, se robaban. No había justicia. Vean lo que dice el texto. Ya le voy a pintar el cuadro más detallado. Entonces, en ese estado de cosas, Habacuc tiene un gran conflicto, como nosotros hoy. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Habacuc dice: ¿hasta cuándo voy a pedir ayuda a Dios y tú no haces nada? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo oramos para que las cosas cambien y no pasa nada? Es todo lo contrario, vamos de mal en peor. Nos encontramos en un libro, este es el único libro que no se dirige a un pueblo. El único profeta, que es una pelea entre profeta y Dios. Este es un libro que es un signo de interrogación de punta a punta. 3 capítulos de la batalla entre este profeta y Dios. Dios responde: ¿qué vamos a hacer nosotros con este mundo en el cual nos encontramos? Había en Habacuc una crisis de fe. Como muchos podemos tener una crisis de fe. Habacuc está perplejo, confuso, desorientado por el silencio de Dios. Igualito que muchos de nosotros. ¿No es cierto? Que nos sentimos a veces, no sé, confusos. ¿Será que Dios es verdad? ¿Se lo ha preguntado usted eso? ¿Será que Dios es verdad? ¿Será que Dios está muerto? ¿Ah? Pero puede ser. No puede ser. Hermanos, vamos a aprender esta mañana
Dios está vivo y activo en el universo. Amén. Dígalo conmigo, Dios está vivo y activo en el universo. Dios está activo y activo en mi país. ¿Se lo cree? Dios está vivo y activo en mi familia. Y también en mí. En tu salud. Dice, Dios está vivo y activo. Diga conmigo, Dios no está muerto. Dios está vivo. Dios no está muerto. Dios está vivo. Tú puedes tener una situación, un problema que piensas que ya Dios se lavó las manos, se murió, se acostó a dormir, no sé qué será. ¿Está bien? ¿Tú sabes cuáles son los dioses que están dormidos? El dios Baal. ¿Te acuerdas que llegaba Elías y decía, mira, despiértalo, debe ser que está dormido, siga gritando, grita para que se despierte y le haga esa falta, aquella competencia? Pero ese Dios estaba muerto. Pero el Dios vivo, unos minutos después actuó y mostró que es el único Dios verdadero. El Dios de Elías es nuestro Dios. Y está vivo en Venezuela. No debemos tener miedo, nuestro Dios está vivo. Aquí está la confusión de todos. Todos somos como Habacuc. ¿Cuántos son Habacuc? Yo soy Habacuc con las dos manos. Yo soy como Habacuc. Tenemos este mismo conflicto, esta misma confusión. ¿Dónde está Dios que permite tanta violencia? ¿Dónde carrizo se metió Dios? Que este país va de mal en peor. Vean, hay 6 cosas que va a decir en los primeros 4 versículos. Dios, dice aquí el profeta, Dios no escucha, está en silencio. Es como decir, todo el mundo se sale con la suya y Dios no hace nada. ¿Está bien? Luego dice, Dios no actúa ante la injusticia. Parece que Dios no ve lo que está pasando. Hay gente presa que está presa injustamente. Hay miles de personas presas injustamente. No puede ser que tengamos un sistema judicial donde cada juez le corresponde en este momento, el acumulado, un promedio de 4.000 casos por juez. ¿En qué parte del mundo un juez puede atender 4.000 casos? Claro, eso trae como consecuencia impunidad. Muchos no serán castigados por su delito y los inocentes no serán liberados. ¿O no? Es lo que dice Habacuc. Es lo que estoy viendo. No hay justicia. Número 3, la maldad está en todas partes. La gente hace lo que da la gana. Lo que hay es destrucción y violencia. ¿Te parece a Venezuela? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Está bien? Dice Habacuc, no hay justicia para los oprimidos. Lo que hay es impunidad. Todo está corrompido. Y una cosa, la respuesta de la gente ante cosas como esa, tú le acercas a una persona y dices, ¿cómo yo voy a creer que Dios existe? ¿Cómo yo voy a aceptar que Dios existe? ¿Por qué Dios, si está viendo todo esto, no hace nada? ¿No es cierto? Y aún los que nos llamamos cristianos podemos poner en duda que de verdad Dios exista cuando vemos tanta injusticia y no está pasando nada que cambie las cosas. Lamentable. Alguien diría, si Dios existiera no hubiese tanta maldad. Yo he escuchado eso. Como he escuchado, yo no puedo creer la palabra de Dios. Eso no puede ser verdad. Habacuc, hermano, era un hombre que hacía preguntas. Un hombre que le importaba lo que estaba pasando. ¿Está oyendo? Habacuc era un hombre que tenía un compromiso con su realidad política, social y espiritual. A él le importaba su país. Amén. Yo quisiera, pidámosle a Dios que levante una comunidad de Habacuc, de gente que se sienta cargado por lo que pasa. No es cuestión de murmurar, de quejarse, de maltratarnos a otros. Es cuestión de escuchar a Dios y actuar en consonancia a lo que Dios quiere. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Habacuc ante tanta angustia? Y aquí cuando Dios le pone
pero un astazo pegó la Tabacú. Versículo de 5 al 11. Dios le responde a Habacuc, dice, yo voy a hacer algo y cuando lo haga, tú no lo vas a creer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a levantar a la gente más mala del mundo. Oye bien, voy a levantar a la gente más mala del mundo para hacer lo que tengo que hacer con esta patria. Ayudar. Otra vez, cualquier coincidencia con la realidad es pura actitud. Vean. Vean lo que dice la palabra. Dios va a levantar a un pueblo pagano, o sea, a paganos, para cumplir su plan. Vean las características de este pueblo. Número 1, versículos 6 y 9, es un pueblo despiadado y violento. ¿Lo ven ahí? Sigue conmigo en la Biblia, vean. Número 2, es un pueblo ladrón, le quita la tierra a su gente. ¿Lo ven ahí? ¿O lo inventé? Es un pueblo cruel, inhumano, no le importa la dignidad de las personas. Versículo 1.7. En el mismo 1.7 es un régimen autoritario, hace lo que se le antoja, no respeta la ley. Versículos 8 y 9, son poderosos con su arsenal militar para destruir. Les encanta armarse hasta los dientes. Versículo 9, toman prisioneros para intimidar, para acosar a la gente, para producir miedo. Versículo 10, se burlan de los gobernantes opositores, para ellos no son nadie, por eso no hablan con la oposición. Este tipo de gobierno no le importa el otro es nadie, es basura. No tengo por qué consultarle nada, ni buscar asesoría de nadie, porque yo me la sé toda. Ahí está la Biblia, veanlo, léanlo ustedes mismos. Versículo 10 también, no tienen obstáculos que impidan sus propósitos, utilizan la fuerza para lograr sus propósitos, son dictadores y usurpadores del poder. Y por último, versículo 11, confían en su poder como su Dios. En otras palabras, su Dios es el poder. ¿Lo ven? Bueno, si le suena como un gobierno que usted conoce, cualquier parecido con la realidad es solamente coincidencia. ¿Lo leyó? Bueno, usted sabe que los ignorantes creen que los pastores no pueden predicar de política. Los sacerdotes no pueden opinar de política. Y aún, yo escuché hace poco por CNN una persona decir que el problema de Mónica es que no tiene que ver con la política. No puede ver con la política, chicos. Claro que tiene que ver con la política. Hay que preguntar a las personas que hablan así, defíneme política, para que puedan darte una explicación. ¿Será que no tiene que ver con política partidista, con política, tiene que ver aún con la política partidista? Porque cualquier cosa que pase en este país, los partidos políticos tienen una ideología con la cual ellos piensan que van a resolver los problemas del país. Porque la política es trabajar por el bienestar de la ciudad. La polis. ¿Está bien? Y si hay una comunidad que puede aportar a la política, es la Iglesia de Cristo. Así que diga de ignorancia, cualquier persona que diga que nosotros no debemos estar en la política. No, no es la política enferma, antibíblica, partidista, corrupta, sucia, en la política que surge los principios de la palabra de Dios. Amén. Ahí podemos participar y decir las cosas como hay que decirlas. Entonces, ¿será que el profeta vivió en un tiempo parecido al nuestro? ¿Se parece? ¿Qué parecido tiene, verdad? Era un tiempo donde todo iba mal. Todo iba mal. Era una época de profunda corrupción y aflicción. La tierra estaba por todas partes llena de maldad y de violencia. Alguna gente piensa que irse a otra parte del mundo va a ser mejor. No lo crean, no se engañen. Hay una parte de los países avanzados que ellos no sacan afuera. Parece que hace más ruido nuestros pecados aquí que los pecados de las potencias extranjeras. ¿Cierto? Pero si tú escuchas una semana de
la página roja que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, y vas a ver que pasan barbaridades. O la página roja, lo que pasa en Estados Unidos, pasan barbaridades. ¿Verdad? ¿Cuántos asesinos en serie agarran todos los años en Estados Unidos? Una persona que asesina a 8, 20 personas, una sola persona. Y pone en angustia a comunidades completas. ¿No pasa eso? Así que vivimos un mundo total, donde nos metamos, un mundo que está corrompido, que está apartado de Dios. Un mundo que puede traernos las mismas preguntas a nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no pasa nada? Aquí están las aplicaciones. ¿Qué debemos hacer los nuevos Habacuc? ¿Queremos ser como Habacuc? ¿Queremos preocuparnos por lo que pasa? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tenemos las mismas preguntas? La misma pregunta, ¿hasta cuánto Dios dejará correr esta situación? ¿Estamos cansados? Sí. ¿Cansados, hermanos? Sí. ¿Queremos un cambio? Sí. Número 1, ponga atención. Es válido reaccionar y preguntarle a Dios nuestras confusiones. Dios no se va a poner bravo porque tú patalees y pelees con Él. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no haces nada? ¿No? Yo creo que a Dios le agrada más bien que tú reacciones. Es más, Dios puede usar esta situación para que tú reacciones, para que te despiertes, deja el sueño que tienes. Haz algo. Pero no pienses que porque reaccionas lo estás haciendo mal, estás en pecado. Mira, ve estos ejemplos. El rey David también tenía sus angustias. Él se inquietaba una y otra vez. Mira lo que dice el Salmo 63, 2 y 3. Yo estuve a punto de pecar. Vea, estuve a punto de pecar, bataleando. Poco me faltó para caer. Pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. A David le pasaba esto mucho, ¿verdad? Tenía una preocupación cómo los malos le iba bien. ¿Cómo es posible que los corruptos? Ayer pasé por una casa de un famoso político y mi hijo dice, mira los carros, papá. Y yo le dije, déjalo correr. Que Dios lo tiene agarrado por una cuerdita. Y no lo ha soltado. El carrito ese en pocos días no va a estar. ¿Está bien? Déjalo correr. Así que nos va a pasar cualquiera de David. Tenemos envidia de los porque que estos corruptos le van bien. ¿Por qué tienen tanto billete? ¿Verdad? ¿Por qué alquilan esos yates de vacaciones? Porque viajan por el mundo y yo no. ¿Está bien? Es válido y está David pataleando. En el Salmo 115:2, otra vez David patalea. Las naciones se preguntan en son de burla, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿cuántos nosotros hemos sido expuestos a esa experiencia? Alguien nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y es pura bulla. ¿Está bien? Hermano, podemos llevarle nuestras preguntas a Dios. ¿Se las estás llevando? Pregunto, ¿se las estás llevando? ¿Le has preguntado a Dios por qué tu país está así? ¿Qué será lo que Dios te quiere decir? Vamos a llevar la pregunta a Dios. Busca a Dios en oración para que te revele qué es lo que le está haciendo. ¿Tú sabes una cosa? Dios está presente en Venezuela. Amén. Si usted estudia en el seminario y estudia teología, le va a enseñar que Dios es trascendente y Dios es inmanente. O sea, Dios está por encima de la creación, pero Dios a la vez está presente en su creación. Dios está presente aquí, hablando esta mañana. Dios está presente en Venezuela. Y así como le pasaba a Habacuc que no veía nada, Dios nos va a sorprender. Amén. Dios nos va a sorprender. Yo estoy seguro que si tú buscas a Dios de corazón, Él te va a sorprender. Qué bueno sería una comunidad cristiana sintonizada con Dios. Que no se queja por quejarse. Vos sabés, válido patalear, puedes patalear. Pero busca, como hizo Habacuc, respuestas de Dios. Dios, ¿qué estás haciendo? Dios dice la palabra, no hará nada
sin que se lo revele a sus siervos. Amén. No hará nada sin nosotros. Nosotros somos el brazo de Dios en esta tierra. ¿Te lo crees? Dios está con nosotros. Dios no va a hacer nada en este país sin nosotros. Por eso no nos mantendrá afuera. Quiere hablarnos. Quiere mostrarnos su voluntad para este país. Te doy una semana. Y si el domingo que viene no me dices que Dios te ha dicho cosas concretas que hacer, pues te voy a decir que no buscaste nada. Pero si buscaste honestamente, el domingo que viene tienes varias cosas que Dios te dijo que vas a hacer tú. Amén. Quizás Dios te va a decir, yo necesito que empieces por casa la cosa, que te arrepientas tú, para poder usarte para mi gloria en este tiempo. Amén. Pero Dios está orando, ¿vieron? Dios está vivo. Y Dios está gobernando su mundo. Número 2, Dios siempre tiene la respuesta porque Él no está dormido. ¿Cuánto lo creen? ¿Lo decimos otra vez? Dios está presente. No está dormido. Está vivo. Dios es soberano y gobierna su mundo. Nunca lo dude, hermano. Dios muestra su presencia con actos de justicia y con actos de misericordia. Pero está vivo. Está vivo tanto en la vida de los individuos como en la vida de las naciones. Y es lo que dice el Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere hace. ¿Te lo crees? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiere hace. Y dice Daniel 4:25. Dice que cuando Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor, le dijo esto: te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, hasta que reconozcas que Dios tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da al que Él quiere. Nunca olvide que Dios tiene la mano sobre la historia humana, y la tiene bajo control. La historia de Venezuela no está a la deriva. ¿Está bien? Lo que ocurra en la historia de Venezuela depende de lo que Dios quiera y permita. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos creen en esa verdad que nuestro Dios no ha perdido el control? Otra vez, no importa lo que estemos viendo. Dios es soberano. Dios es soberano. Y sus propósitos jamás podrán ser frustrados. No importa lo que esté viendo. El mal y las desgracias del mundo forman parte de los designios soberanos de Dios. ¿Está oyendo? Pongan mucha atención a esta parte. Os repito, el mal y las desgracias del mundo forman parte de los designios soberanos de Dios. Para muestra un botón. Después que Jeremías ve la destrucción de Jerusalén, exclama: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Va conmigo? Señor, cuando me robaron, ¿tú lo mandaste? No puede ser. Señor, cuando me pegaron, ¿tú lo mandaste? Ahí dice Jeremías. No, eso está en Lamentaciones 3, 37, 38. Entonces Jeremías que está hablando. Otra vez, y no termina el versículo: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Habla su Biblia, que algunos están escuchando así como le cayó como un balde de agua como con dorito, y se cayó para atrás. ¿Cómo es que de Dios también viene lo malo? Sí, le guste o no te guste. El mal no está ajeno al control de Dios. ¿Está bien? Amós dice: ¿habrá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová la haya hecho? Amós 3:6. Anote su Biblia. ¿Habrá alguna calamidad que Dios no haya hecho?
Eso está en la Biblia, hermano. Si ustedes no creen en ese texto de la Biblia, bueno, no sé, ¿qué va a hacer? Pero dice su palabra que ninguna calamidad está fuera de su control. Sí. Job. ¿Se acuerdan cuando Job tenía la sarna maligna? El sarnoso Job. ¿Ve lo que dice Job? Job dice así: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y después dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Si alguno dice que el pastor está afirmando una herejía, la misma Biblia dice que cuando Job dijo que Dios le había dado el mal, no había pecado. Así que la misma Biblia dice que el que diga esto no está pecando, está diciendo algo correcto. Aunque la historia diga que fue Satanás quien hirió a Job con la sarna, no estaba Job equivocado, porque fue que Dios lo permitió. Amén, estamos ubicados. Nada en esta tierra, oiga bien, nada en esta tierra, ni el gobierno de este país, ni los delincuentes de este país, ni las pandillas que están en las cárceles, ni los secuestradores pueden escapar del control de Dios. Ahora, ¿lo quiere creer? ¿Eh? Mira Proverbios 21:1. Está el corazón del rey en las manos de Jehová, quien lo conduce a lo que él quiere. Usted sabe que Maduro no hace lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Ahora, usted debe estar con un rollo en la cabeza. El pastor debe estar loco, echa vista. Ya está listo. Los planes de Jehová jamás podrán frustrar, perdón, los planes del perverso jamás podrán frustrar los planes de Dios. ¿Ok? Jamás. La vida de José, por ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de José? José, muchacho consentido, ¿sabes? La mejor túnica para él, soñador. ¿Qué fue lo primero que se ganó? La envidia de sus hermanos, el odio de sus hermanos. Y luego lo quisieron asesinar. La intención era asesinarlo, ¿sí o no? Sí. Y la cosa no se quedó allí. Lo metieron en una cisterna que se murió ahí de hambre. No se quedó ahí. Lo salvó uno de los hermanos y lo vendieron de esclavo. Y cuando la cosa iba como mejorando un poquito, entonces estaba trabajando allá con la mujer. ¿Recuerdan? Entonces la mujer se enamoró de él. Y entonces, por portarse bien, ¿se fue? ¿Lo mandaron para dónde? A la cárcel. Ahí está. 3 años metido allá y viene ahí el copeo y el panadero. Se levanta una noche inspirado, le dice los sueños. Y le dice al copeo panadero: acuérdense de mí, ¿se acuerdan? Acuérdense de mí, que era rey, que me saca de aquí. ¿Se olvidaron de él? Se olvidaron. ¿Usted se imagina a José? Señor, ¿dónde carrizo estás tú? Pegaba una. ¿Se acuerdan? No pegaba una, todo le iba mal. Podía estar, tenía razón José en quejarse. Yo me imagino quejándose. Yo creo que Dios no existe. Si Dios existiera, no me pasaran tantas cosas. Yo creo que Dios me engañó. No creo en las promesas en la palabra, porque esas promesas son una bulla. ¿Está bien? Yo voy de mal en peor, no pego una. Pero dice la Biblia, oiga conmigo, que cuando se muere Jacob y los hermanos cobardes se presentan a José con una mentira. Tú sabes, Jacob, tu papá, dijo que cuando él muriera, tú nos perdonaras. ¿Se acuerdan? Y no nos hiciera nada. Los hermanos cobardes asustados porque pensaban que José, deja que mi papá se muera y le cortó la cabeza. Que tenía el poder para hacerlo. Pero mira la respuesta de José: vosotros pensaste el mal contra mí. ¿Van conmigo? Sí. Mas Dios lo encaminó a bien.
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Diga conmigo, el pecado jamás frustrará los planes de Dios. La violencia en Venezuela jamás frustrará los planes. Y si Dios la está permitiendo, porque algo Dios está haciendo. Si Dios permite tanta maldad en este mundo, es porque algo Dios está haciendo. Ahora, puede estar Dios detrás del gobierno que no te gusta. Vamos, vamos, oposición, oposición. Cobarde. ¿Le dio a Dios la gana tener este gobierno en ese tiempo? Sí. Pero ¿será que Dios no tiene nada que ver con eso? ¿Está la mano de Dios ahí presente? Sí. ¿Te guste o no te guste? Ay, ay, ay. Ay, ay. Hermanos, escuchen lo que sigue. Dios castiga el pecado. Y Dios está haciendo juicio a todo pueblo que vive en rebelión. ¿Te lo crees? Nadie se crea que Dios no está haciendo nada con el pecado. Cada asesinato es un acto de pecado, ¿sí o no? Cada injusticia es un acto de pecado. Pero Dios no está dormido. ¿Te acuerdas? No está como Jonás dormido allá. Levántate, dormido. No. Dios está vivo y activo en su mundo. Amén. Hay gente que se cree, está muy creída que Dios no castiga el pecado. Además, la gente que, a un cristiano que no habla de juicio, no, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, Dios ama esta tierra, ¿tú sabes la cosa? ¿Esta tierra está en pecado, sí o no? Sí. ¿En esta tierra hay idolatría, sí o no? Sí. ¿En esta tierra hay corrupción, sí o no? Sí. ¿En este pecado hay violencia, sí o no? Sí. Papaíto, ¿qué tú quieres? Este pueblo dio la espalda a Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué queremos negar que estamos en un contexto de pecado y que el pecado merece que Dios castigue el pecado? ¿Por qué lo negamos? Yo le digo a Barcú, compañero, no me vas a creer lo que voy a hacer. Igualito nosotros. Muchos de nosotros no creemos lo que Dios va a hacer o lo que Dios está haciendo. No lo creemos. No creemos que Dios necesita purificar este país. ¿Está bien? Dios usó a Babilonia. Usted, no sé, me imagino que tiene una idea cómo eran aquellos ejércitos invasores crueles. Vea que un ejército cruel, malo, perverso. Esos ejércitos cuando invaden, agarran a la mujer, le cortan la barbilla y le sacan el bebé. Era gente mala que Dios iba a usar para castigar el pecado. ¿En dónde? En su pueblo. Amén. Allá que hay. No me gusta escuchar esto. La ira de Dios es la reacción absoluta de Dios contra el pecado. Y algunos creen que nosotros estamos aquí, porque no solamente creemos que no hay pecado en el contexto, creemos que la iglesia no hay pecado. Y los mismos pecados que están afuera están en la iglesia. Idolatría, corrupción, mentira, engaño, adulterio. Y creemos que nos vaya bien. Que nos vaya bien, ¿verdad? Que todo camine, porque yo soy el Hijo de Dios. Ahí estábamos, ¿no? Igualito. Ay, Señor, pero yo me estoy portando bien. ¿Cierto? ¿Por qué eso no haces nada? Es que porque por mí solito el mundo tiene que cambiar. Dios está haciendo algo con Venezuela. Nos guste o no nos guste. Dios puede estar haciendo con tu familia o puede estar haciendo contigo ahorita, en ese instante. No te va bien. Hay gente que está en un ciclo vicioso de tragedias, 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 tragedia A, tragedia B, tragedia C, tragedia D, tragedia H, tragedia, no tragedia, pero no se dan cuenta, más que patalear, más que quejarse, más que llorar,
que Dios los tiene en un tratamiento personal. Y Dios quiere que tú sanes de tus pecados. Y algunos son tan tercos y tan duros, así como dijimos el necio, que aunque lo muela, no deja su necedad. Muchos nosotros somos necios, tenemos que molernos a Dios. Yo le contaba estos días una experiencia que tuve con una hermana, que abrió la boca para pedir perdón al Señor el día antes de morir. Yo le decía a la hermana con rabia, hermana, tuviste que esperar que Dios te llevara a este punto para reconocer tu vida putrefacta por años. Dios te separará, pero Dios no está callado. Y Dios a su tiempo, al que lo merece, le va a dar su correazo. Es lo que está haciendo Dios. Ah, tú, mira, yo voy. O sea, una cosa, lo primero que voy a aplicar es el ácido. Le voy a traer a un pueblo malo, que los tenga ahí sometidos, que los castigue, que los maltrate, para que vuelvan a mí. Porque muchos de nosotros creemos que está aquí el domingo nada más sentado cantando con el chévere, candela, y coño. No se envuelvo de vez en cuando en la ofrenda y Dios me vaya para su gloria. Estoy viendo al Señor. Pero el lunes, el martes, el miércoles, no se acuerda de Dios. No hay tiempo para estar con Dios. El lunes, el martes, el miércoles, miente. El lunes roba. Y quiere satisfacer su conciencia el domingo con unas cositas aquí, un ratito aquí en el culto. Pero lo peor, está aquí sentado desesperado que el pastor termine. Ahí me jodí. Porque ya cumplí con mi deber, escuché la hermosa predicación de la palabra. Hermano, deberíamos conocer más de Dios. ¿Oyeron? Deberías crecer más en internalizar el hecho de que Dios es absoluto, es soberano, gobierna. Para Dios no hay nada imposible. Deberías crecer en esta verdad. Dios no está ausente. Amén. Hasta Nabucodonosor lo reconoció. ¿Se acuerdan? Que Dios le hizo comer paja. Y yo voy a pedir al Señor que le haga comer paja unos cuantos. Para que puedan entender que Dios sí gobierna. Y que ningún ser humano puede usurpar el poder de Dios, no importa lo que estés viendo tú. Ningún dictador, ningún gobierno malo, perverso, es más que Dios. Yo te animo, hermano, a conocer de la santidad de Dios. Dios es santo. La Biblia, el único atributo que se dice santo, 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 es la santidad de Dios. Dios es perfectamente santo. Es mayúsculamente santo. En Dios no hay pecado. Y Dios quiere que su pueblo sea santo también. Pero decía, así como Dios es santo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y usted sabe que al no conocer a Dios tampoco entendemos cómo Él está actuando. Si Dios es santo, por supuesto que Él no va a aceptar la maldad del pecado del mundo. Va a usar la maldad como instrumento para su justicia. Es posible, que lo estamos viendo en la Biblia que sí. ¿Cuántos han estudiado sobre la ira de Dios? Hay una abundante base bíblica. Dios es grande misericordia y muestra su misericordia a nuestra generación por 3 y 4 generaciones. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la otra parte que dice? El fuego consumidor. Pero consumidor, ¿qué más? ¿Existe la ira de Dios? Lento para la ira. Pero ¿quién ha dicho que sea lento significa que la ira no viene? Usted piensa que es lento, está en frenado, va en 10, no me va a llegar. No te lo creas, hermano. Que Dios sea paciente con su ira no significa que a su tiempo su ira no te va a dar tu estancia. Amén. Yo solo espero que el Señor le esté hablando a su corazón, que usted reaccione. Porque tenemos que ver, sí que ver mucho con lo que pasa en este país. Tú sabes una cosa, hermano, en contextos como este, el temor, la angustia, la ansiedad, nos pueden invadir. ¿Sí o no? Huir del país, ¿cierto? Salir para la calle, ir al centro comercial, nos puede dar miedo, ir a sitios
a un barrio, puede causar mucho temor. Y tú sabes una cosa, estamos en una época mundial, en Venezuela y en el mundo, que hay ataques de pánico frecuentes en la gente. Yo creo que nunca antes en la historia había tanta gente con ataques de pánico. ¿No es verdad? Y muchos de nosotros no sabemos cómo responder a esos ataques inexplicables que tenemos de pánico. Déjame decirte algo, la fe es la cura suprema para el miedo. La fe es creer que Dios está a cargo de todas las cosas y podemos confiar en que Él hará lo que sea eternamente mejor para cada uno de nosotros. Vamos a elegir creer que Dios está obrando, que Dios no ha perdido el control, que Dios gobierna y que Dios me protege. No repita como un loro el Salmo 23 y después no lo crea. ¿Jehová el pastor? Pero me gusta esta parte que dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. ¿Cuántos de verdad creen eso, que Dios nunca te deja solo? Y si en un momento a Él le dio la gana de dejar que te roben, un propósito tiene. Y déle a Dios. Si usted confía mucho en su teléfono, si usted es esclavo del teléfono, si usted es un pantallero con un teléfono de no sé cuántos miles de bolívares, bueno, Dios se puede quitar. ¿Se lo puede quitar? ¿Sí o no? Para enseñarle algo. Humildad. Que no dependa de aparatos, que dependa de Dios. Pero hay que elegir la fe. Es una decisión, hermano. Elija creer. Si es posible, levántese la mañana y diga, hoy elijo creer que Dios tiene el control. ¿Lo puede decir? Levántese cada vez que salga de su casa y le dé miedo la inseguridad. Usted diga, yo elijo creer que mi vida está en las manos de Dios. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Muchas veces en la Biblia encontramos a un ángel del Señor decir, no temas. ¿Ok? Que resuene en tu corazón repítelo, no temas, no temas, no temas. Dios está conmigo. Dios gobierna mi país. Dios gobierna mi vida. No importa qué ansiedad, qué angustia, qué prueba tengo. Dios está conmigo. Y al final me dará la victoria. Iglesia, hay que despertar. Dios está presente. Dios no está ausente en Venezuela. Dios no ignora nada de lo que pase en este país. Y veas o no veas, aceptes que Dios usa el mal para su propósito o no lo aceptes, lo que Dios está haciendo nos llevará a sus gloriosas moradas. Lo que Dios está haciendo cumplirá su propósito en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que nos encontremos con Cristo. Somos un pueblo de esperanza. No todo está perdido. Dios está obrando en Venezuela y está obrando en nuestras vidas. Cierre sus ojos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por exhortarnos. Gracias por hacernos volver a ti, para reconocer que tú eres un Dios soberano, que tú tienes el control, que tú gobiernas este mundo, que todo lo que tú quieres haces, y que tienes el derecho, por ser Dios, de aún usar el mal para tu fin. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos, según tu palabra y tus promesas, que todo va a contribuir para que un día lleguemos a la gloria, para que tus proyectos eternos persigan tu gloria, para que tus propósitos se cumplan en forma plena. Por eso te alabamos, Señor, y en esta hora te damos gracias por Venezuela. Gracias por la ciudad de Caracas. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú no has soltado a Caracas. Caracas será rescatada. Y de Caracas será un remanente que vivirá para tu gloria. Bendito sea tu nombre. En esta hora, Espíritu Santo, a tu pueblo aquí afligido, a tu pueblo con miedo, a tu pueblo en conflicto, tócalo con tu poder para que crea
que tú estás vivo y estás actuando en tu mundo. Alabo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.